Suma Olo Yatekerenaka. Esta es la clase número 3. Seguimos la unidad de Akaj Wilamasijawa. Vamos a empezar con un repaso. Papá se dice, abuelo se dice, hachatata. Abuela, hachamama. Papá, tata. Mamá, mama. Hermana, kuyaka. Hermano, hilata. Tío va a ser ipu. Tía, ipa. Bebé es guagua. O niño, niño es lo mismo. Y primo o prima es hilaku. Sumauru, buen día. Buenas tardes es sumahaipu. Buenas noches, suma aruma. A ver, ¿cómo se saludaría entre ellos? ¿Cómo le saludaría el abuelo a la abuela? Por ejemplo, buenos días abuela significa sumauru hachatata. Buenos días abuela, sumauru hachamama. Entre ellos, hermanos, buenas tardes hermana sería sumahaipu kuyaka. Buenas tardes hermano sería sumahaipu hilata. Acá estos primos, buenas noches prima, sería entonces sumaruma hilaku. Y buenas noches primo, es igual, pues, sumaruma hilaku también, porque hilaku es primo o prima. Ya. Despedida de la familia, no se olviden que es hiki sin cama. Entonces, despedida de la mamá, hiki sin cama mama, del papá, hiki sin cama tata, de la hermana, hiki sin cama kuyaka, del hermano, hiki sin cama hilata, del abuelo, hiki sin cama hachatata, de la abuela, hiki sin cama hachamama. No se olviden que hiki sin cama significa hasta encontrarnos o también puede significar hasta luego. Y no se olviden, en la clase anterior dijimos que para decir que es mi familiar, solamente termina la palabra de familiar con las sílabas jawa, que significa es mi. Por ejemplo, es mi papá, sería tata jawa. Es mi hermano, hilata jawa. Es mi abuela, hachamama jawa. Es mi mamá, mama jawa. Es mi hermana, kuyaka jawa. Es mi abuelo, hachatatajawa. Ahora vamos a preguntar en Aymara quién es. Entonces vamos a usar una terminación ti. Cuando usted decíamos, por ejemplo, tatajawa, esa gua final era como el verbo ser o en español. El verbo ser en Aymara no funciona como un verbo independiente, no está solo, siempre es solamente una terminación que va al final de una palabra o de una oración. Cuando quiero afirmar que algo es, por ejemplo, anuwa es el perro, o mamawa es la mamá. Cuando yo afirmo que es, cuando es una respuesta, pero cuando es una pregunta, ese wa lo cambio por ti. Por ejemplo, si quiero preguntar, acá la palabra anu, que es perro, si pregunta anuti, anuti significa perro es o es el perro, y en la respuesta vamos a agregar las palabras el, la, las o los, porque en aymara no existe, solamente en español. ¿Ya? Por ejemplo acá, anuti significa perro es, pero lo completamos diciendo es el perro. Es el perro. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero decir es la hermana, sería Kuyakati. Así como pregunta, Kuyakati. ¿Cómo preguntaríamos es la mamá? Mamati. ¿Cómo preguntaríamos es el abuelo? Hachatatati. Hachatatati. Fíjense que acá yo coloqué ese con negrilla para indicar que ese ti significa
Es como pregunta con signo de interrogación. Ahora, ¿cómo digo? ¿Es el papá? Tatati. ¿Es la abuela? Hachamamati. Hachamamati. ¿Y cómo pregunto? ¿Es el hermano? Hilatati. Hilatati. Ya, entonces, ahora, habíamos visto que cuando yo quiero decir, por ejemplo, es mi familia, termino con la terminación jawa. Pero si yo quiero preguntar, ¿es mi, no sé, es mi hermana, es mi tío, es mi tía, es mi tío, es mi cuñado? Vamos a terminar con las sílabas jati, que es mi. Por ejemplo, yo preguntar, ¿el familiar terminado con la sílaba jati es mío? Por ejemplo, ipujati. Ipujati significa tío mío es, ipu es tío, ja es mío, y la sílaba es, ti es. Entonces sería ipujati, ¿es mi tío? Entonces, para preguntar si es mi familiar, vamos a hacer el familiar posesivo la sílaba ti. Por ejemplo, ipujati, tío mío es, o es mi tío. Fíjese que lo único que va a cambiar acá va a ser si es con el familiar, el que va en rojo. Y no se olviden que cuando están juntos se lee con una sola palabra, no es como esta oración en español. Tío mío es o es mi tío, que son tres palabras separadas. En cambio, en Aymara es ipujati, se lee de corrido, ¿ya? Porque están juntos. Así es en Aymara. Por ejemplo, acá, ¿cómo preguntaríamos? ¿Es mi abuelo? Hachatatahati. ¿Cómo preguntaríamos entonces también? ¿Es mi papá? Tal vez está disfrazado, entonces no podemos reconocerlo, tal vez está muy lejos. ¿Cómo preguntaríamos eso? ¿Tata Hati? ¿Ven? La terminación es Hati, simplemente Hati, para preguntar. ¿Es mi hermana? Sería Kuyaka Hati. ¿Es mi mamá? ¿Cómo sería entonces? Mama Hati. ¿Es mi abuela? ¿Es mi abuela? Hachamama Hati. Y finalmente, preguntaríamos, ¿es mi hermano? Hilata Hati. Bueno, eso es todo. Practiquen eso con su mamá, su papá, enseña a sus hermanos también cómo se puede decir esto en Aymara. Y finalmente, nos despedimos diciendo Hiki sin kama, Kuyakanaka, Hilatanaka, hasta encontrarnos las hermanas y hermanos. Aniuta Mistumti, un buen consejo, no salió de casa, especialmente este fin de semana. ¿Ya? Cuídense harto. Hiki sin kama.